Francisco Amaro Baete viene desde la Universidad de Granada. El año pasado le concedieron un premio muy importante desde la British Journal for Medicine por reconocimiento a la mejor tesis doctoral en medicina del deporte. Es licenciado en Ciencias de la Física del Deporte igual que nosotros, pero es que además está estudiando medicina. Está en el último año de medicina, ¿no? ¿Sexto? Sí, justo este año termina. O sea, que para el año que viene también será médico. Tiene muchísimas publicaciones en PubMed sobre el tema y están publicando sobre todo investigando en la interacción entre el ejercicio físico y la dieta como estrategia para prevenir y tratar enfermedades cardiometabólicas crónicas asociadas al proceso de envejecimiento. Y de ahí la charla que nos va a presentar hoy. Así que bueno, adelante, Fran. Y luego, si quieren preguntarte algo, pues les digo que se pasen por aquí y así les ves la cara. ¿Vale? Somos poquitos, ¿eh? Somos 3, 6, 9, 12. O sea que nos podemos poner todos aquí adelante. Venga, gracias. Estamos en familia, entonces. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al Departamento de Deportes del Gobierno Vasco y a la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco. Y bueno, especialmente a la doctora Sara Maldonado por la invitación a las presentes jornadas de salud y rendimiento. Tal y como ha dicho Sara, mi nombre es José Amaro Baete y actualmente soy profesor ayudante doctor del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Bueno, el título de la conferencia que sigue a continuación es el ejercicio físico como terapia anti-envejecimiento, el estudio Fit Aging. Y bueno, vengo a mostraros un poco las bases de este proyecto, que fue el de mi tesis doctoral y los resultados que obtuvimos a partir del mismo. Deciros que durante el último siglo se ha producido un incremento sustancial de la esperanza de vida, como sabéis, en los países desarrollados de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, siendo este aumento especialmente considerable en países como España, Italia o Japón, en los cuales existe una esperanza de vida que es 30 años mayor en comparación con otros países subdesarrollados, ¿no? En este sentido, el proceso de envejecimiento es multifactorial, es decir, depende de muchos factores tanto genéticos como ambientales, y es su interacción la que va a producir una serie de alteraciones en las diversas funciones fisiológicas que inducen el desarrollo de enfermedades asociadas al propio envejecimiento. El envejecimiento es, por tanto, un proceso que es natural, es inevitable, pero a su vez puede ser influenciable. Y justo a raíz de esto surge el concepto de envejecimiento exitoso, del inglés successful aging, ¿no? Cuya máxima no es otra cosa que no añadir años a la vida, sino añadir vida a los años, apostando por un concepto que es el de preservación de la reserva funcional a lo largo del tiempo, y que vamos a ver a continuación. El ser humano sufre un progresivo declive funcional y fisiológico de aproximadamente un 10% cada década. De hecho, se estima que la máxima capacidad funcional que tienen nuestras células se da en la década que corresponde a los 20 años de vida. Bien, pues diversos estudios han puesto de manifiesto que las manifestaciones clínicas que se relacionan con el envejecimiento se producen cuando se agota el 80% de esa reserva funcional. Entonces, podríamos, ¿no?, atendiendo a estas cifras, entender que se puede mantener una salud excelente hasta los 100 años de vida. Sin embargo, esto no es siempre así. De hecho, el estilo de vida puede modular tanto al alza como a la baja la pérdida progresiva de esta reserva funcional. Por lo tanto, la idea, ¿no?, que nosotros tenemos es que si un individuo es capaz de disminuir el declive funcional y fisiológico a un 8 o 9% en lugar de un 10% por cada década, va a estar consiguiendo llevar a cabo una verdadera terapia anti-envejecimiento, prolongando la reserva funcional 1 o 2 años por cada década de vida. Bien,
Pues en este contexto se ha visto que el ejercicio físico, siempre que se realice a una adecuada intensidad y duración, bien planificado, va a suponer una verdadera terapia anti-envejecimiento, a través de muchos factores, pero entre otros a través de la mejora de la condición física y de la composición corporal, de la recomposición corporal. Y ahora incidiremos un poco más en este aspecto. Bien, asimismo, el propio proceso de envejecimiento se va a caracterizar por una disminución del gasto energético en condiciones basales, es decir, cuando estamos en reposo. También postprandiales, que supone tras la ingesta de una determinada cantidad de comida, ¿no? O también en respuesta al ejercicio. Así como una alterada, una modificada capacidad para oxidar sustratos energéticos durante estos retos metabólicos. Bien, pues estas modificaciones van a estar directamente vinculadas al desarrollo de diversas enfermedades de carácter crónico, pero predominantemente de corte cardiometabólico. Considerando, por tanto, que el ejercicio físico va a producir una serie de cambios en el epigenoma, transcriptoma y proteoma, mejorando el metabolismo energético en respuesta a diversos agentes estresantes, los que hemos comentado previamente, este se ha propuesto como una herramienta efectiva para luchar contra este tipo de enfermedades que se asocian al proceso de envejecimiento. Bien, pues pese a que se conocen algunos de los mecanismos moleculares por los cuales el ejercicio físico podría atenuar este declive funcional del que hemos estado hablando Antes de asociado al seguir proceso de avanzando, envejecimiento, tenemos que detenernos a se ver qué exactamente, desconoce. qué entendemos por ¿Perdón? atleta de élite. ¿Perdón? Podríamos decir que por atleta de élite, aquella atleta con varios Creo años de que Lidia experiencia. está silenciada, Lidia. Te estamos escuchando. Ya está, sí. Sí, ahora sí. Bien, decía que pese a que se conocen muchos de estos mecanismos, se desconocen también una gran parte de los mismos. Y hay mucha investigación científica hoy en día que va en busca de esos mecanismos a nivel molecular, a nivel bioquímico, que pudieran explicar las bondades que tiene el ejercicio físico sobre la salud durante el proceso de envejecimiento. Y es en este contexto donde surge el gen cloto. El gen cloto fue descubierto por el doctor Makoto Kuro, un investigador muy reputado en Japón, en el año 1997. Y este gen se ha vinculado muy fuertemente al proceso de envejecimiento. De hecho, su nombre procede de una de las tres moiras de la Grecia antigua, cuya función no era otra que la de hilar la hebra de la vida con una rueca y un uso. Y es a esta diosa a la que se le atribuye el poder de prolongar la vida. Bien, pues dicho descubrimiento, un poco por ponernos en contexto, se hizo a partir de una serie de experimentos con modelos animales, ¿no? En los cuales se indujo un knockout homocigótico de este gen. Y de este modo se observaron múltiples fenotipos que se asociaban a este proceso de envejecimiento, entre los cuales podemos destacar retraso en el crecimiento, calcificación vascular, atrofia de órganos genitales íntimos, osteoporosis, esclerosis o enfisema. Sin embargo, en los ratones en los que se sobreexpresaba este gen, se observó que tenían una vida más prolongada, un incremento de la longevidad. Bueno, el gen cloto está compuesto, por ponernos un poco en situación, por un total de 5 exones que se traducen en 1012 aminoácidos en humanos y se va a expresar en una glicoproteína transmembrana simple de tipo 1, la podéis ver aquí, la cual va a estar compuesta por un dominio intracelular, por un dominio transmembrana y por dos dominios extracelulares. Bien, pues este último dominio extracelular lo vamos a poder encontrar soluble en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo y en la orina. Son muchas las funciones que se le han atribuido al gen cloto. Concretamente, su forma soluble, aquella que encontramos en sangre, va a funcionar como un factor humoral, como una hormona, ¿no? Que va a producir, un poco en resumidas cuentas, una disminución de la generación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? A través del incremento de la acción de determinadas enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa,
pero es que además va a inducir un incremento de la acción antiinflamatoria y un incremento de la fosfaturia. ¿Qué tienen todos estos factores en común? Pues que todos ellos contribuyen a una mejora del metabolismo energético y a una disminución de los depósitos celulares de fosfato cálcico, ejerciendo, por tanto, importantes efectos anti-envejecimiento. Considerando las funciones que acabo de presentar y teniendo en cuenta los efectos que tiene el ejercicio físico sobre el metabolismo, cabría esperar, ¿no?, que este ejercicio pudiera actuar como modulador de los niveles plasmáticos de proteínas. De hecho, hay estudios publicados muy recientemente que han descrito una asociación positiva entre los niveles plasmáticos de proteína cloto y algunos parámetros relativos a la condición física, concretamente el fitness cardiorrespiratorio y la función muscular. Son escasos los estudios que han investigado el efecto del ejercicio físico sobre los niveles plasmáticos de proteína cloto. Pero Santos Díaz y colaboradores, unos investigadores que llevan unos cuantos años tratando este tema, pusieron de manifiesto un incremento de los niveles plasmáticos de proteína cloto tras la realización de 20 minutos de carrera a máxima intensidad en mujeres, mientras que no observaron esto en hombres, todos ellos sanos y de mediana edad. Además, se ha demostrado que el tipo de ejercicio que se lleva a cabo modula los niveles plasmáticos de esta proteína de distintas formas. Fijaros, mientras que una sesión de ejercicio aeróbico parece inducir un incremento inmediato de la concentración de cloto, una sesión de entrenamiento de fuerza genera una disminución de los mismos justo al final de la sesión. Sin embargo, interesantemente, este estudio demuestra que de 24 a 48 horas después de ese entrenamiento de fuerza, se observa un incremento retardado y de importante magnitud de los niveles circulantes de la proteína cloto. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay mucho por investigar en relación al ejercicio con respecto a su efecto sobre los niveles plasmáticos de esta proteína. Del mismo modo, si estudiamos los resultados que proporcionaron Matsubara y colaboradores en 2014, podemos observar que existe un incremento significativo de los niveles plasmáticos de esta proteína tras llevar a cabo un programa de entrenamiento de 12 semanas de corte aeróbico a intensidad moderada en mujeres con menopausia. Por lo tanto, los resultados de estos estudios previos parecen sugerir que el ejercicio podría ejercer un rol importante en la regulación de esta proteína, aunque bien es cierto que puntualizan que son necesarios más estudios para comprender estos efectos. Concretamente, se desconoce si el efecto de distintos programas de ejercicio físico sobre los niveles de proteína cloto son diferentes y si los hipotéticos cambios que se producirían están relacionados con la mejora de otras dimensiones sobre las que se ha demostrado que el ejercicio físico tiene un papel protagonista, como por ejemplo la condición física, la composición corporal, el metabolismo energético o parámetros de salud cardiometabólica. Todos ellos considerados marcadores biológicos de envejecimiento. Y es en este contexto donde surge el proyecto FitAging. El proyecto FitAging tuvo como objetivo principal estudiar el efecto de diferentes modalidades de ejercicio físico sobre los niveles plasmáticos de esta proteína. También sobre la condición física, parámetros relativos al metabolismo energético y parámetros relativos a salud cardiometabólica en adultos sedentarios de mediana edad. Bien, pues a continuación, y una vez planteada la justificación del proyecto, el por qué nos iniciamos en esta aventura, me gustaría pasar a explicar resumidamente el diseño y la metodología del mismo. Si alguien tuviera especial interés sobre la metodología, que sepa que existe un artículo metodológico en el que se explica con mucho detalle todos y cada uno de estos relativos al estudio, ¿no? Bien, en cuanto a los participantes, pues los participantes de este ensayo controlado aleatorizado, decir que fueron adultos sanos sedentarios de entre 45 y 65 años de edad y con un índice de masa corporal de entre 18 y 35 kilogramos por metro cuadrado.
Estos participantes se distribuyeron aleatoriamente en un grupo control, que fue instruido a mantener su estilo de vida, y 3 grupos experimentales, que llevaron a cabo 3 programas de ejercicio distintos. Con respecto al grupo PAR, decir que realizó un programa de entrenamiento siguiendo las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud, teniendo por duración un total de 12 semanas. Los participantes entrenaron 3 veces por semana, realizando 2 sesiones de entrenamiento concurrente y una sesión de entrenamiento aeróbico a intensidad moderada, en ambos casos, ¿no? Se programaron un total de 150 minutos de entrenamiento aeróbico a la semana y 60 minutos de entrenamiento de fuerza. Y además se periodizó e individualizó este programa de entrenamiento llevando a cabo una serie de evaluaciones periódicas para realizar ajustes de las cargas de entrenamiento. El grupo HIIT realizó un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad, también de 12 semanas de duración, y cuyo volumen de entrenamiento fue inferior al grupo PAR. Oscilaba entre los 45 y los 60 minutos por semana. Los participantes llevaron a cabo 2 entrenamientos semanalmente y de distinto tipo. Teníamos una sesión A que se basó en metodología HIIT de intervalos largos y cuya intensidad fue del 95% del consumo máximo de oxígeno, mientras que la sesión tipo B se basó en HIIT de intervalos cortos y se aplicó una intensidad de 9-10/10 en la escala de Bohr, es decir, esfuerzos máximos. Se programó un periodo de descanso entre sesiones de entrenamiento de al menos 72 horas. Y decir también que este programa de entrenamiento se estructuró en 3 fases muy bien diferenciadas, incluyendo una primera fase de familiarización con el objeto de hacer viable un poco el cumplimiento de este programa de ejercicio por parte de los participantes, ya que no tenían experiencia previa en entrenamiento interválico de alta intensidad. Bien, con respecto al tercer grupo, el grupo HIIT más EMS, decir que realizó el mismo programa de ejercicio que el grupo HIIT, pero con una particularidad añadida, que fue implementar entrenamiento con electroestimulación global de forma simultánea. Además, se planteó una progresión en cuanto a la regulación de los distintos parámetros eléctricos. La frecuencia eléctrica osciló entre 15 y 33 hercios en la sesión tipo A, en la primera que hemos explicado previamente, y entre 33 y 75 hercios en la sesión tipo B. La intensidad de impulso, otra variable muy importante, la fijamos entre 80 y 100 miliamperios y fue continuamente regulada en cooperación con el participante según su propia percepción. El ancho de pulso osciló entre los 200 y 400 milisegundos, dependiendo un poco de la zona anatómica de aplicación. Cuanto mayor era la sección transversal del músculo donde se aplicaba electroestimulación, mayor era el ancho de pulso. Y el Daty Cycle, que era el ratio trabajo-descanso, se fijó entre el 50 y el 70%, dependiendo también del tipo de sesión. Como veis, el incremento de las cargas fue progresiva según las distintas. Bien. La toma de datos del proyecto FitAging se repartió en 4 días distintos, es decir, evaluamos distintos parámetros en 4 días alternativos. En el primero, decir que se llevó a cabo un reconocimiento médico interno y además se procedió a la extracción de muestras de sangre en condiciones de ayuno. En el segundo día se llevó a cabo la determinación del gasto energético y oxidación de sustratos energéticos en condiciones basales y durante el ejercicio, así como la medida de distintos parámetros antropométricos y de composición corporal. En el tercero, se realizaron varios test para determinar la fuerza muscular, tanto de tren superior como de tren inferior y tronco, mientras que en el cuarto día se procedía a la realización de un test incremental máximo hasta agotamiento con calorimetría indirecta para determinar el consumo máximo de oxígeno. Finalmente, decir que se controlaron los niveles de sedentarismo y de actividad física durante una semana de forma objetiva, con acelerometría, y la ingesta dietética mediante 3 recordatorios de 24 horas. Bien,
El examen médico interno incluyó una anamnesis completa con su correspondiente exploración y determinación de la presión sanguínea y frecuencia cardíaca. Nos servía para hacer un primer cribado, ¿no?, de los participantes que finalmente entrarían a formar parte del estudio. Además, llevamos a cabo una extracción sanguínea, como comentábamos previamente, en condiciones de ayuno, a partir de la cual determinamos diversos parámetros, ¿no?, tales como los niveles plasmáticos de proteína cloto, el perfil lipídico de ese participante, su perfil glucémico, determinadas hormonas interesantes, etc. ¿Qué hacíamos durante el segundo día de evaluaciones? Pues, en primer lugar, determinamos el gasto metabólico y oxidación de sustratos energéticos en condiciones basales. ¿Cómo? Pues utilizando un analizador de gases breath by breath y siguiendo estrictamente el más actualizado consenso científico que hay en relación a la medida de estos parámetros. Para ello, citamos a los participantes de nuestro estudio a primera hora de la mañana y tras un ayuno de 12 horas, así como estandarizando la última de las comidas ingeridas el día anterior. Además, se les instó a que se abstuvieran de tomar fármacos o algunas sustancias estimulantes y a no realizar actividad física de intensidad vigorosa las 24-48 horas previas a la prueba. Posteriormente, llevamos a cabo un examen de la composición corporal utilizando absorptiometría dual de rayos X, el famoso DEXA, mediante el cual pues, obtuvimos la medida de masa grasa, masa magra, tejido adiposo visceral y densidad mineral ósea, entre otros parámetros. Por último, en este día 2, procedimos a la determinación de la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio. ¿Cómo? A partir de un test incremental en tapiz rodante, durante el cual cada 3 minutos incrementábamos la pendiente de dicho tapiz hasta que el cociente respiratorio alcanzaba el valor de 1. Es un protocolo que previamente hemos llevado y validado en nuestro laboratorio, ¿no? Bien, ¿qué hicimos el tercer día? Pues el tercer día de evaluaciones lo dedicamos a la valoración de la fuerza muscular y, en primer lugar, valoramos la fuerza isocinética de flexoextensión de rodilla, que es el gol estándar de esta medida. Para ello, pues, implementamos un protocolo que habíamos validado previamente, en el cual se llevan a cabo 2 tests a diferentes velocidades, 180 y 60 grados cada segundo, y manteniendo un rango de flexoextensión de entre 90 y 170 grados. ¿Cuál fue nuestra variable dependiente principal? Pues fue el momento de fuerza pico. A continuación, hicimos la valoración de la fuerza de presión manual con un dinamómetro digital. Consideramos el mejor de un total de 2 intentos con cada mano. Y por último, hicimos la determinación de las fuerzas de tronco a partir de una batería de test descrita por el doctor McGill y colaboradores, en la que se incluía el test de Bjerring-Sørensen, imagen, el test de flexores de tronco, el test de puente lateral y el test de plancha frontal. ¿Qué hicimos el cuarto día? Pues el cuarto día hicimos una prueba de esfuerzo máximo hasta agotamiento en tapiz rodante con objeto de determinar el consumo máximo de oxígeno. Programamos un protocolo específico, más concretamente el protocolo de Bale, el cual pues, comienza con un calentamiento de 3 minutos a 4 kilómetros por hora, con un incremento de la velocidad a 5,3 kilómetros por hora y manteniendo esta velocidad constante durante todo el test. Posteriormente, lo que hacemos es incrementar un 1% la pendiente del tapiz cada minuto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se cumplen una serie de criterios de maximalidad, los cuales podemos resumir a grandes rasgos en que hay que alcanzar un cociente respiratorio mayor de 1.1, hay que alcanzar una frecuencia cardíaca que sea más o menos 10, la frecuencia cardíaca máxima teórica, y además observar un plató en el consumo de oxígeno al final del test, a pesar de seguir incrementando la intensidad. Bien, a continuación pues, os voy a presentar los resultados más relevantes del proyecto. Todos ellos ya publicados, por fin, en revistas de reconocido prestigio en nuestra área, ¿no? Los efectos de la intervención sobre los niveles de proteína cloto se publicaron en la revista Journal of Sport Science. Y en resumidas cuentas, observamos un incremento significativo de los niveles plasmáticos de proteína cloto tras la realización de todos los programas de ejercicio físico, sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Curiosamente, además, observamos que los
cambios en niveles plasmáticos de proteína cloto se asociaron positivamente al índice de masa grasa, mientras que se asoció negativamente al porcentaje e índice de masa grasa. Los efectos de la intervención sobre la composición corporal se publicaron en la revista Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. ¿Qué observamos? Pues observamos un incremento significativo de la masa grasa, del índice de masa grasa y del tejido adiposo visceral en todas las modalidades del ejercicio, nuevamente sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos comparados con el grupo control. Además, observamos un incremento significativo de la masa magra en el grupo HIIT y en el grupo HIIT más EMS comparado con el grupo control, mientras que solo el grupo HIIT más EMS mejoró el índice de masa magra. Por último, obtuvimos un incremento significativo del contenido mineral óseo únicamente en el grupo HIIT más EMS en comparación con el grupo control. Con respecto a los efectos de la intervención sobre los niveles de condición física, decir que se publicaron en la revista Frontiers in Physiology. Y en resumen, deciros que todos los programas de ejercicio nuevamente produjeron incrementos similares en la capacidad cardiorrespiratoria, incluyendo consumo máximo de oxígeno en términos absolutos y relativos, frecuencia cardíaca máxima y tiempo hasta la extenuación comparado con el grupo control. Además, observamos un incremento significativo de las fuerzas de presión manual y del momento de fuerza pico de extensión y flexión de la rodilla en todas las modalidades de ejercicio. Con respecto a los efectos de la intervención sobre el metabolismo energético, decir que publicamos estos resultados en la revista Clinical Nutrition y fundamentalmente observamos un incremento significativo del gasto metabólico basal en términos absolutos, así como de la oxidación de grasas en condiciones basales en el grupo de HIIT más EMS. Además, observamos un incremento de la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio en los grupos HIIT y HIIT más EMS, tras el programa de intervención, siempre que lo comparemos con el grupo control. Por último, decir que los efectos de la intervención sobre los factores de riesgo cardiometabólico fueron publicados en la revista Journal of Clinical Medicine. Observamos un decremento significativo del riesgo cardiometabólico y de la resistencia a la insulina en todos los grupos que realizaron los programas de ejercicio propuestos en comparación con el grupo control. Sin embargo, decir que el grupo que realizó el programa de entrenamiento HIIT más EMS experimentó el decremento más significativo en ambas variables. Por último, y ya para finalizar, en concepto de take home message, deciros que podemos afirmar que un programa de ejercicio bien diseñado y periodizado va a suponer una verdadera terapia anti-aging, ¿no? Ya que mejora diversos biomarcadores del proceso de envejecimiento, enlenteciendo el mismo. Y que además, nuevas tendencias de entrenamiento, como por ejemplo el HIIT o el entrenamiento con electroestimulación global de cuerpo completo, parecen ser una estrategia eficaz en este contexto, invirtiendo además un menor volumen de tiempo total de entrenamiento a la semana. Bien, deciros que estos resultados han despertado un interés científico, clínico y práctico muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que tan solo 1 de cada 4 personas cumple con las recomendaciones de actividad física de la OMS para la promoción de la salud, ¿no? Hasta el punto de que mi tesis doctoral, en la que se incluyeron estos hallazgos, tal y como decía la doctora Sara, fue premiada por la revista British Journal of Sport Medicine, que es la revista top 1 del área de Sport Science, como la mejor tesis doctoral del mundo en el área de medicina del deporte. Bien, este premio, lejos de ser un mérito individual que no me atribuyo, supone un galardón al trabajo de un equipo multidisciplinar, ¿no? Integrado en el seno del grupo de investigación EFES 262, el cual está liderado por los doctores Castillo y Gutiérrez del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, y al que me gustaría agradecer de forma especial todos los esfuerzos invertidos en cada una de las fases del proyecto. Sin el trabajo de todos y cada uno de ellos, esto hubiera sido imposible. Sin más, bueno, quedo a vuestra disposición para resolver todas las dudas y cuestiones que estiméis oportunas. Muchísimas gracias. Gracias.
preguntas? No tengo alguna. ¿Tenéis? Si vienes, si aquí te ve, deja de compartir, Fran. Sí, voy a dejar de compartir. Así les ves. Sí. Vale, gracias por la presentación. Ha sido, pues, para mí novedosa porque no conocía esa proteína. Y quería preguntar a ver si se ha pensado, si se ha hecho. A ver. Aquí. Sí. Si se ha visto que, o sea, se correlaciona con el favorecimiento a envejecer mejor, ¿no? Entonces, a ver si una dosis excesiva de ejercicio físico, tanto para en la salud como en atletas de rendimiento, si se ha visto que demasiada dosis afecta también a esa proteína. No sé si me he explicado bien a lo que quería decir. Sí, te has explicado perfectamente. Y bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Un tema que ahora es un hot topic, de hecho, en literatura científica, porque evidentemente hacer ejercicio de forma exacerbada hay que cumplir los principios del entrenamiento deportivo. Evidentemente, si yo sobrepaso esa dosis, ese volumen, esa intensidad y no programo, no periodizo bien el programa de entrenamiento, pues esto puede llevar a un síndrome de sobreentrenamiento, a un burnout, que efectivamente, lejos de ayudar, lo que haga es perjudicar las bondades que podría aportar el ejercicio físico en este sentido. Hay un estudio muy interesante que se ha publicado además recientemente, un poco en esta línea, y es sobre longevidad en medallistas olímpicos. Está un estudio bastante famoso, y es que se ha visto que estos medallistas olímpicos tienden a vivir más que las personas que no lo han sido, ¿no? Que las personas de a pie. Se podría decir, no entendido en la materia, podría decir, bueno, entonces cuanto más ejercicio, pues mucho mejor, ya que estos deportistas olímpicos han tenido unas cargas de entrenamiento brutales y bla, ¿no? Pero realmente estos deportistas sí que han estado sometidos a programas de entrenamiento muy bien diseñados, muy bien planificados y sobre todo, una vez que han terminado su carrera deportiva, ellos ya tenían instaurado una serie de hábitos que probablemente hayan continuado manteniendo a posteriori. Todos estos cambios en el estilo de vida, como bien decíamos al principio de la presentación, pueden suponer preservar esa reserva funcional y alargar, por lo tanto, la vida útil de una célula. Entonces, efectivamente, de acuerdo con tu razonamiento, si programo ejercicio de forma correcta, sí, voy a conseguir esos beneficios que proporciona el ejercicio sobre la salud durante el proceso de envejecimiento, pero si no lo controlo, si un ejercicio físico de más, sí que puede haber una serie de consecuencias deleterias. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, más o menos. Gracias. Gracias. ¿Algún otro? ¿Alguna otra pregunta? Te veo aquí. Sí. Buenas, Javier. Bueno, agradecerte tu presentación. Creo que nos has invitado al principio a si queríamos conocer un poquito más de la metodología. Has hecho referencia a algo. Entiendo que en esos estudios que has publicado aparece con cada uno de los grupos concretamente. O sea, has hecho como una mención, ¿no? con algunas de las variables, pero concretamente para saber, pues eso, no sé, en los circuitos, por ejemplo, qué ejercicios concretos eran y en esos planteamientos que hacías de interválico o de larga duración eran referidos a la otra sesión, pues para saber exactamente esos datos. Sí. Entiendo que en los estudios... Sí. Nosotros, bueno, al ser un estudio en principio en el que contábamos con tantas variables, esto fue una decisión un poco de equipo. Al tener tantas variables, pensamos en un primer momento, bueno, intentamos meterlo todo en un mismo artículo y ya está, pero realmente no era viable. No era viable porque era demasiada información, no diriges bien la pregunta de investigación concreta y por eso decidimos publicar en primer lugar un estudio metodológico. Nosotros queríamos, la mayor parte de los estudios no da información específica sobre el programa de entrenamiento, sobre las progresiones que se realizaban, sobre los ejercicios e incluso las adaptaciones que se hacían de cada ejercicio según el nivel inicial de estos participantes, ¿no?
Bueno, pues nosotros somos muy obsesivos de este aspecto. Pensamos que tenemos que, si reportamos unos resultados, tenemos que explicar muy bien qué hemos hecho para obtener esos resultados. Y de ahí la idea de publicar este estudio metodológico. En este estudio metodológico indicamos de forma explícita todos y cada uno de los ejercicios que utilizamos en cada fase de los 3 programas de entrenamiento, cómo progresábamos y por qué progresábamos así. Explicamos también el por qué, nuestro razonamiento para hacer las cosas de ese modo. El hecho, por ejemplo, de que nosotros utilizáramos un periodo de familiarización de X semanas y no de Y semanas, era porque en literatura científica se ha demostrado que la adquisición de buenos patrones motores tras un periodo de familiarización de esa semana es el adecuado. Si nosotros planteamos una sesión de long interval y otra de short interval, es porque la literatura nos decía que esto es lo óptimo para mejorar nuestra variable dependiente principal. Entonces, decirte que ese artículo metodológico viene en todos y cada uno de los ejercicios que nosotros aplicamos. Por hacerte un resumen así a grandes rasgos, en la sesión de HIIT de intervalos largos, el participante estaba en una cinta, lo poníamos a su máxima velocidad de caminar, que había sido previamente calculada, y jugábamos con las pendientes. Jugábamos con las pendientes para producir o para fijar una intensidad del 95% de su consumo máximo de oxígeno. Cuando aplicábamos HIIT de intervalos cortos, lo que hacíamos era plantear un circuito con diversas estaciones en el que le veíamos que tuviera una percepción subjetiva del esfuerzo de entre 9 y sobre 10. La gran intensidad siempre que controlara bien la ejecución de esos movimientos. Y explicamos también las progresiones de cada uno de los ejercicios. Vale, estaba congelado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le echaremos un vistazo profundo al estudio. Se ha quedado clavado. Se ha quedado congelado. Se ha quedado asustado. Muy bien. Ay, La última. ¿me escucháis? ¿Alguien tiene otra pregunta? No, si no, yo le quería hacer. Sí, ahora sí, es que se queda la imagen congelada. Fran, has dicho que Sí. en el grupo de HIIT, uno de los grupos de HIIT le incluisteis el programa de electroestimulación. Hacían la electroestimulación al mismo tiempo que estaban haciendo el HIIT y que era el cinta bici o cómo. Era exactamente el mismo programa. O sea, si aplicábamos la sesión de intervalos largos, se hacía el tapiz rodante. Igualmente. Vale. ¿Qué ocurría? Pues que la carga externa, esa inclinación que nosotros planteamos era menor, porque la percepción subjetiva del esfuerzo con electroestimulación era superior, ¿no? Hacían menos repeticiones también por ejercicio en la sesión de intervalos cortos. Esto tiene una aplicación también muy interesante en pacientes que puedan estar lesionados, que tengan algún tipo de contraindicación. Es una forma de incrementar la intensidad de forma externa, ¿no? Si yo pongo a un paciente a pedalear a un 60% de su consumo máximo de oxígeno, una intensidad fijada ahí, en condiciones normales sería intensidad moderada. Si yo aplico a esa misma intensidad, si yo le sumo esa electroestimulación global de cuerpo completo, el consumo de oxígeno se dispara hasta llegar a esa alta intensidad. Si yo utilizo calorimetría indirecta, nos encontramos valores de consumo de oxígeno cercanos al 95% de su consumo máximo de oxígeno. Entonces, es una estrategia interesante en lesionados, en pacientes que no pueden aportar esa carga mecánica requerida, ¿no? Entonces, eso es un poco la lógica por la cual aplicamos estos dos tipos de programas. Muy bien. Que está Lidia ahí, que nos mira con mala cara. Estamos haciendo esperar. Nos estamos con las Muchísimas ideas. gracias, Fran.